Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 1. Les vamos a hablar de las proteínas, de su definición, clasificación, función, desnaturalización y estructura. El equipo está conformado por Rafael López, Débora Martínez, Carla Vara, Diego Macías y su servidora Karen Parra. Las proteínas biológicamente activas son polímeros de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos covalentes. También se pueden definir como máquinas precisas moleculares que pueden detectar, unir, transportar y modificar otras moléculas. Son capaces de captar las diferentes señales para procesar y enviar otras señales. Las proteínas constan en general de una conformación individual y compacta, que es la que determina su función. Estructura de las proteínas. Estructura primaria. Es una secuencia lineal de aminoácidos en la cadena proteica y con ello enlaces covalentes. Orden en el que los aminoácidos en una proteína están unidos mediante enlaces peptídicos. Se produce de manera espontánea una toma de contacto entre restos de aminoácidos próximos entre sí. Estructura secundaria. Es la disposición de los puentes de hidrógeno del esqueleto de la proteína, la cadena polipeptídica. Consta de varios patrones repetitivos. Se define como la organización en el espacio de los aminoácidos vecinos en la secuencia lineal sin tener en cuenta la conformación de las cadenas laterales. Existen dos tipos de estructuras repetitivas de la estructura secundaria, que son el alfa hélice y la lámina beta plegada. En esta imagen podemos observar una estructura secundaria que parece una lámina, sin embargo estas láminas las podemos observar un poco más plegadas en la lámina beta plegada. Estructuras repetitivas de la estructura secundaria. La hélice alfa es una estructura rígida en forma de varilla que se origina cuando una cadena polipeptídica se desarrolla en una conformación helicoidal de estrógira. Estos patrones de plegamiento se encuentran más comúnmente en el esqueleto de la proteína. Y la lámina plegada beta se forma cuando se alinean dos o más segmentos de la cadena polipeptídica uno al lado de otro. Estas están enlazadas por puentes de hidrógeno y pueden formar o tomar un arreglo bidimensional con una o más cadenas polipeptídicas. Y aquí tenemos estas imágenes que nos muestra cómo es la forma de una cadena hélice alfa que tiene como forma de un chino, de un pelo chino, y esta que es como les decía son hojas como láminas que se acomodan como un acordeón que se van a estirar y abrir, se van a desplegar. Después tenemos la estructura terciaria. La estructura terciaria es el arreglo tridimensional de los átomos en la molécula. Señala las conformaciones tridimensionales únicas. El término estructura terciaria señala las conformaciones tridimensionales únicas que asumen las proteínas globulares cuando se pliegan en sus estructuras nativas, biológicamente activas, y se insertan los grupos protésicos solo si es el caso. Después tenemos la estructura cuaternaria. Muchas proteínas, en particular las que tienen pesos moleculares elevados, están formadas por varias cadenas polipeptídicas. Las subunidades en un complejo proteico pueden ser idénticas o bastante diferentes. Las proteínas con múltiples subunidades en las que una o todas son idénticas se denominan oligómero, que están formados por protómeros que pueden estar formadas a su vez por una o varias subunidades. Y en este caso, aquí tenemos una estructura cuaternaria que es la hemoglobina. Ahora les mencionaremos algunas de las funciones que tienen estas proteínas. La primera es catálisis. Las enzimas son proteínas que dirigen y aceleran miles de reacciones bioquímicas en procesos como la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. Pueden realizar esta proeza en condiciones de pH y temperaturas moderadas, dado que pueden inducir o estabilizar las formas tensas de los intermediarios de reacción. Estructura. Las proteínas estructurales suelen tener propiedades muy especializadas. La elastina está presente en varios tejidos del organismo que para actuar de forma adecuada deben ser elásticos. Movimiento. Las proteínas participan en todos los movimientos celulares. Por ejemplo, la actina, tubulina y otras proteínas forman el citoesqueleto. Hay otras funciones como la defensa. Una extensa variedad de proteínas son protectoras. En los vertebrados, por ejemplo, la queratina, una proteína que se encuentra en las células de la piel, ayuda a proteger al organismo contra daños mecánicos y químicos. Regulación.
La unión de una molécula hormonal o de un factor de crecimiento a los receptores en sus células diana modifica la función celular. Los factores de crecimiento polipéptido que controlan la división y la diferenciación de las células animales. Otra función es el transporte. Entre los ejemplos de proteínas transportadoras de membrana están la bomba de sodio-potasio ATPasa y el transportador de glucosa. Otras proteínas transportadoras son la hemoglobina, que lleva oxígeno a los tejidos desde los pulmones, y las lipoproteínas LDL y HDL, que transportan los lípidos insolubles por el torrente sanguíneo. Otro tipo de funciones es el almacenamiento y la respuesta al estrés. El almacenamiento consiste en determinadas proteínas que actúan como reserva de nutrientes esenciales. Las proteínas vegetales, como la ceína, tienen una función semejante en la germinación de las semillas. Lo que es la respuesta al estrés es la capacidad de los organismos para sobrevivir a diversos tipos de estrés abiótico. Está medida por determinadas proteínas. La temperatura muy elevadas y otro tipo de estrés dan lugar a la síntesis de una clase de proteínas denominadas proteínas de choque térmico. La clasificación de las proteínas es en proteína fibrosa y proteínas globulares. Las fibrosas consisten en que son moléculas muy largas y delgadas con forma de varilla, insolubles en el agua y físicamente resistentes. Por ejemplo, en la queratina de la piel, el pelo y de las uñas, el colágeno y la fibroína. Dependiendo de la conformación de sus aminoácidos, se determinará qué conformación final tomará. Proteínas globulares. Moléculas esféricas compactas debido a un acoplamiento en general hidrosolubles. Generalmente las proteínas globulares tienen funciones dinámicas. Por ejemplo, casi todas las enzimas tienen estructuras globulares. Las inmunoglobulinas y las proteínas de transporte, como la hemoglobina y la albumina, que es un transportador de ácidos grasos en la sangre. Las proteínas globulares son solubles en agua y tienen estructuras compactas. Su estructura terciaria y cuaternaria suele ser muy compleja. Estas son algunas bibliografías en donde encontramos la información. Y por nuestra parte es todo. Espero que hayan encontrado un poco de información en donde no encontraban en internet.